Audiolibro. Compendio de la Historia Cristiana. Por el escritor, Robert A. Baker. El libro se divide en 6 temas. Tema número 5. Periodo de introducción del racionalismo, año 1648 a 1789. Introducción al periodo. Al principio de este periodo el mundo estaba muy desorganizado. La guerra de los 30 años en el continente había asolado la mayor parte de los estados alemanes, y la continuación de batallas esporádicas proyectaba la miseria de una temprana catástrofe. En Inglaterra la guerra fratricida entre la gente y la casa de los Estuardo terminó dramáticamente en 1649 con la decapitación de Carlos I y la toma del poder por Oliverio Cromwell. En todo el periodo el continente estuvo dominado por Francia, aunque la represión política y religiosa del pueblo puso los fundamentos de la gran revolución al fin del periodo que quitó a Francia del lugar preponderante entre las naciones. Inglaterra, mientras tanto, se movía hacia la democratización de su monarquía. El Parlamento continuamente recibía más responsabilidades gubernamentales y políticas. El avivamiento de Wesley indudablemente salvó a Inglaterra de una revolución similar a la de Francia. Durante este periodo el mundo intelectual se sacudió todas las restricciones tradicionales de sus sistemas teológicos y filosóficos. Debe recordarse que las formulaciones de Francisco Bacon, 1561-1626, y René Descartes, 1596-1650, dieron nuevo énfasis al racionalismo para interpretar el mundo. Este énfasis fue continuado por Spinoza y Leibniz. El empirismo de John Locke, 1632-1704, tomó una dirección diferente, dando inspiración para el idealismo de Berkeley y el escepticismo de Hume. En este período, Immanuel Kant, 1724-1804, llevó la era de la razón a su cumbre. Al hacer de la mente del hombre el factor dominante en la categorización del mundo de la experiencia, Kant demolió el antiguo racionalismo, pero introdujo un nuevo tipo. Él puso las bases para los posteriores sistemas de pensamiento que desarrollaron más completamente la verdad de que el hombre no es simplemente una criatura pensante sino que tiene otras facetas en su naturaleza. Puntos de especial interés. En este periodo el estudiante puede ver las sucesivas embestidas del cristianismo contra el racionalismo militante y el escepticismo. En el continente esto tomó la forma de pietismo. Este movimiento fue muy importante en sus contribuciones inmediatas, y también en su influencia sobre el avivamiento, tanto en América como en Inglaterra el siguiente siglo. El tema dominante en el cristianismo inglés de este periodo era el avivamiento wesleyano. Cada parte de la vida inglesa fue bendecida por él, y la ascensión de Inglaterra a un lugar dominante en los asuntos del mundo el siguiente siglo, radica en gran parte en el carácter salvador de este avivamiento, tanto en la vida social como en la política. El gran despertar en las colonias americanas, evidentemente encendido por los antecedentes pietistas, hizo mucho para poner los fundamentos en la vida religiosa y política del nacimiento de la nueva nación. El cristianismo de la Europa continental. La Paz de Westfalia de 1648 marcó el fin del periodo conocido como la Reforma Protestante. Las principales naciones europeas durante la Reforma eran Inglaterra, España, Francia, y Suecia, con el vagamente confederado Santo Imperio Romano, y los amenazadores turcos en el sudeste de Europa para completar el cuadro. Estaban empezando a desarrollarse nuevas naciones. Austria, Brandenburgo, Prusia, Holanda, y Rusia. El propósito de este capítulo es trazar el cristianismo sobre el continente desde el fin de la Reforma hasta la Revolución Francesa. Inglaterra será considerada en un capítulo separado. El fondo político. Debe recordarse que Francisco I de Francia y Carlos V de España pelearon intermitentemente durante la Reforma, y, sin intención, contribuyeron grandemente al éxito de los protestantes. Estas guerras no eran incidentales. Las aspiraciones nacionales surgieron abruptamente en el siglo XVI. El antiguo orden estaba cambiando. El imperio estaba decadente, y aunque intuían su destino, cada uno de los diversos estados se esforzaba vigorosamente por conseguir ventaja en el nuevo orden.
Aunque España, mediante el descubrimiento colonial y la antigua centralización era el poder dominante en el periodo de reforma, la hegemonía pronto pasó a Francia. Un siglo de guerras agotadoras, una fatal debilidad para mantener una fuerte sucesión a su trono. La incapacidad de explotar su imperio colonial, derribaron a España de su alto puesto. Por otra parte, el rey Luis XIV de Francia, 1643-1715, era un hombre astuto y opresivo que había gobernado lo suficiente para llevar a cabo un extenso y enérgico programa de agresión y expansión. El Santo Imperio Romano, factor tan potente durante la Reforma, declinaba rápidamente. La decadencia política y el estancamiento económico se combinaron para derribar este imponente edificio medieval y entregar sus oportunidades y deberes a los estados alemanes individuales, principalmente Bavaria, Sajonia, Hannover, Austria y Brandenburgo-Prusia. Italia permaneció dividida en pequeños estados. Los turcos también dejaron pronto el principal escenario de los acontecimientos. Una vez más en la última mitad del siglo XVII, los ejércitos de los turcos amenazaron Viena, como lo habían hecho durante los años de la Reforma, pero después de esto la marea se calmó. También Suecia, después de un breve periodo de gloria mediante la obra de Gustavo Adolfo, 1611 al 1632, fue derrotada por la coalición de sus enemigos, en 1709. Esta fue la edad dorada de la República Holandesa, por un tiempo ama indisputada de los mares. En este periodo también el gigante ruso empezó a moverse. Pedro el Grande, 1689-1725, inició la occidentalización de la nación, y bajo Ana, 1730 al 1740, y Catalina la Grande, 1762 al 1796, Rusia acumuló considerable territorio y se movió a un lugar más grande en la familia europea de naciones. Iglesia Católica Romana. El nuevo espíritu nacionalista que arrastraba al mundo demandó completo control del Estado. La Iglesia Católica Romana, por otra parte, reclamaba la inmediata fidelidad del clero y el pueblo. La sustitución del poder del imperio medieval por el de los estados individuales significaba la agotadora repetición del conflicto entre los poderes que se sobreponían unos a otros. La contienda entre el Imperio Universal y la Iglesia Universal fue reemplazada por la batalla entre muchos fuertes estados nacionales y la Iglesia Romana militante. En el continente esto fue particularmente cierto respecto a Francia y Austria. En Francia Luis XIV, 1643-1715, consiguió absoluta autoridad, y poco después, María Teresa, 1740 al 1780, de Austria se esforzó por el mismo ideal. La historia principal de la Iglesia Romana entre 1648 y 1789 fue la interacción entre los objetivos eclesiásticos y diplomáticos de Francia y Roma. La actitud religiosa de Luis XIV estaba gobernada por sus objetivos nacionalistas del momento, porque aparentemente él tenía poca convicción religiosa. En 1682 él obligó al clero católico romano de Francia a emitir lo que es conocido como los Artículos Galos, una consolidación directa de los intereses nacionales, al limitar al Papa a las cosas espirituales únicamente, y al poner toda la autoridad espiritual final en manos de concilios ecuménicos. El Papa, Inocente XI, 1676 al 1689, fue uno de los pontífices más capaces y escrupulosos de todo el período, pero él vio al instante la naturaleza subversiva de esta legislación y la combatió acremente. De hecho, era tan grande su odio por Luis XIV de Francia que él podía haber consentido en el derrocamiento del rey católico Jaime II de Inglaterra, en parte por la amistad de Jaime con Luis XIV. El sucesor de Inocente, Alejandro VIII, 1689 al 1691, trató de concertar un compromiso con Luis, pero no tuvo éxito. Sin embargo, el siguiente papa, Inocente XII, 1691-1700, encontró a Luis de un humor más tratable, y en correspondencia a favores del papa, el rey francés permitió que sus obispos desaprobaran los artículos galos. Persecución de los hugonotes.
Debe recordarse que los hugonotes, calvinistas franceses, habían recibido la promesa perpetua e irrevocable de ciertas libertades según el Edicto de Nantes, 1598. La Iglesia romana consideraba esta tolerancia como deplorable, y trabajó continua y efectivamente para socavarla. Los soberanos católicos de Francia durante la mayor parte del siglo XVII fueron acremente hostiles a los hugonotes y esperaron solamente la oportunidad de destruirlos. En el terreno de la política práctica, los hugonotes mejoraron su situación al apoyar al gobierno en medio de las sublevaciones populares, y recibieron a su vez las alabanzas de Luis XIV. En 1656 el clero católico protestó con Luis XIV por los privilegios concedidos a los hugonotes. El rey mostró su verdadera desconfianza de los hugonotes votando contra ellos, particularmente después de 1659. La persecución empezó, y fue tan malvada como podía ser, tramada por la perversidad del absolutismo Borbón combinada con el carácter vengativo del fanatismo jesuita. En octubre de 1685, el Edicto de Nantes, el título original de libertad de los protestantes franceses, fue revocado con las mismas palabras sin significado que la habían producido. Un edicto perpetuo e irrevocable. Todas las casas de culto protestante debían ser destruidas y las escuelas abolidas, todos los servicios religiosos suspendidos, y todos los ministros protestantes debían dejar Francia en 15 días. Si los ministros protestantes se hacían católicos, continuarían, con un substancial aumento de sueldo y otros beneficios específicos. La tortura, la prisión, y las galeras se convirtieron en la regla. Más de 250.000 de hugonotes huyeron de Francia, pese a los guardas fronterizos apostados para detenerlos. Como resultado, Francia perdió tal vez una cuarta parte de sus mejores ciudadanos. Los que se quedaron violaron su conciencia, y sus hijos fueron criados como escépticos o verdaderos incrédulos. La Iglesia Católica Romana establecida desvergonzadamente explotó al Estado y al pueblo de tal modo que el primer golpe fuerte de la Revolución Francesa un siglo después, fue dirigido a la Iglesia, y la monarquía se volvió tan imperiosa con los derechos de la gente que se pusieron los fundamentos para la gran catástrofe. Persecución de los jansenistas. Los jansenistas recibieron su nombre de su fundador, Cornelio Jansen, obispo católico, 1585-1638, que veneraba el sistema teológico de Agustín. Agustín, como se recordará, exaltaba la soberanía de Dios en todas las áreas de gracia y salvación. Los jesuitas, por otra parte, eran en su mayor parte pelagianos, y hacían hincapié en la capacidad del hombre para ayudar en la transacción redentora. Después de la muerte de Jansen en 1638, sus amigos publicaron su obra maestra teológica, que encomiaba el sistema agustiniano. Naturalmente, los jesuitas hicieron cuanto pudieron por lograr que el Papa condenara esta obra. Todo el asunto se convirtió en una prueba entre los jesuitas y sus enemigos. En 1653 el Papa condenó 5 proposiciones que aparentemente contenían la médula de los conceptos de gracia de Jansen. Prominentes dirigentes, como Blas Pascal y Antonio Arnault se alinearon en el lado jansenista. El Papa Alejandro VII y Luis XIV se unieron para pedir a los jansenistas que se conformaran. La persecución y la coerción continuaron por más de medio siglo, y finalmente arrasaron virtualmente el jansenismo francés, aunque sobrevivió en los Países Bajos. El significado de esta controversia descansa en el hecho de que representa la condenación católica romana de las enseñanzas de Agustín, uno de sus padres antiguos, y una victoria para las ideas pelagianas de los jesuitas. El sinergismo del sistema católico romano es más favorable para el pelagianismo que para el agustinianismo. Persecución de los salzburguenses. En las áreas montañosas de la Austria Superior, la gente inaccesible a la regimentación, había sido seguidora por largo tiempo, de las doctrinas evangélicas. Los valdenses, los husitas, los luteranos, y los anabautistas, tenían discípulos allí. Exteriormente la mayoría de la gente se conformaba a la Iglesia Católica Romana, pero se reunía secretamente para cultos evangélicos. Por el tiempo de la Paz de Westfalia, 1648, muchos se habían convertido en adictos luteranos.
Puesto que el Tratado Westfaliano estipulaba que los luteranos en el territorio de un príncipe católico tenían el derecho de emigrar pacíficamente, los protestantes de Europa se disgustaron cuando las congregaciones del territorio del obispo de Salzburgo fueron rudamente encarcelados por su fe. El arzobispo murió muy oportunamente y cesaron tanto las persecuciones como el furor. En 1728, sin embargo, fue nombrado un nuevo arzobispo que juró que destruiría a los herejes. La persecución empezó otra vez, y en 1731 cerca de 20.000 luteranos fueron echados del país en medio del invierno. La mayoría fue a Prusia, donde fueron recibidos con gusto. Supresión de los jesuitas. La orden jesuita fue probablemente el partido más influyente en la Iglesia romana durante el primer siglo después que Loyola fundó la sociedad. Su organización firmemente unida, sus objetivos muy bien definidos, su ética oscilante, y su celo arrollador, los pusieron rápidamente al frente, pero esas mismas características también les trajeron enemistad de muchas partes. En los primeros años del siglo XVIII, los dominicanos acusaron a los jesuitas de permitir que en China los chinos continuaran adorando ídolos paganos con una delgada capa de vocabulario cristiano. En 1721 uno de los hombres que los jesuitas habían quitado de sus puestos en Portugal, fue elegido papa y tomó el nombre de Inocente XIII, 1721 al 1724. E inmediatamente retiró a los jesuitas el derecho a dirigir la obra misionera en China, y casi abolió la orden enteramente. Benito XIV, 1740 al 1758, también condenó las bárbaras prácticas de los jesuitas en los campos misioneros. Clemente XIII, 1758 al 1769, un firme partidario de los jesuitas, dio el golpe final con la emisión de 2 bulas que alababan la orden jesuita. Portugal ya había echado a los jesuitas en 1759. Francia hizo lo mismo en 1764, y en 1767 España y Sicilia tomaron la misma acción. La tormenta de protestas contra el apoyo papal de los jesuitas trajo como resultado la elección, en 1769, de un papa antijesuita, Clemente XIV, 1769 al 1774. Francia, España y Nápoles demandaban la supresión de los jesuitas como condición para continuar sus relaciones con el papado. Después de varios pasos preliminares, Clemente abolió la sociedad jesuita en 1773, en un lenguaje vitriólico. Ningún protestante los ha condenado nunca más inequívocamente. Federico de Prusia, un luterano, y Catalina de Rusia, una católica griega, dieron refugio a los jesuitas con la esperanza de beneficiarse con el resentimiento jesuita. La restauración vino 41 años después. La tormenta próxima. Un vistazo a la historia de los papas durante este periodo nos muestra que en el siglo XVIII ellos enfrentaron un mundo hostil. La amarga rivalidad con el nacionalismo y el intercambio de golpes con el protestantismo da cuenta solo en parte de su lucha. La otra parte vino de lo que ha sido llamado la Ilustración. El primer entusiasmo de descubrir un mundo ordenado, uno que opera sobre bases de leyes fijas y determinables, fue casi incontrolable. En la mente de muchos, la autoridad se había cambiado de un Dios soberano a un hombre pensante, que era la medida de todas las cosas. Con la irrupción de la Revolución en Francia, la Iglesia Católica Romana y el cristianismo en general fueron considerados como enemigos de los derechos humanos y opositores de las más altas realizaciones del género humano. La Iglesia Luterana. Las tierras luteranas sufrieron lo más reñido de la guerra que terminó en 1648. Los terribles resultados de esta guerra empobrecieron estos estados alemanes por un siglo. La población masculina fue diezmada, y la constante marcha de ejércitos que vivían fuera de la tierra produjeron la devastación, tanto de los enemigos como de los aliados. Controversias doctrinales. Las ásperas controversias entre los luteranos, después de la muerte de su fundador, apenas subsistieron hasta antes del estallido de la Guerra de los 30 Años en 1618. La guerra detuvo parcialmente gran parte de la disputa teológica, pero el torrente de palabras iracundas pronto explotó otra vez.
Esta vez empezó con Jorge Calixto, 1586-1655, un descendiente espiritual del partido de Felipe Melanchthon. La preparación y experiencia de Calixto lo hicieron apto para desempeñar este puesto. Mediante largos viajes y diversos estudios él aprendió a apreciar a otros grupos cristianos. Para 1630 empezó a disminuir distintivamente las doctrinas luteranas y a sugerir planes para la unión cristiana. Su adversario fue Abraham Calovió, 1612 al 1686, cuyo temperamento y preparación le inspiraban una fuerte lealtad al confesionalismo luterano y lo hacían aborrecer todo lo que Calixto defendía. Esta controversia, que anunciaba una división similar pero menos amarga entre los luteranos americanos, envolvió mucho de la vitalidad y atención del luteranismo continental de este período. Pietismo. Dentro del luteranismo, un fruto de la depresión económica y de las condiciones religiosas que siguieron a Westfalia fue un intento de traer una renovación vital del cristianismo práctico. El pietismo representa una reacción contra el rígido escolasticismo intelectual y un esfuerzo para volver a los principios bíblicos. No era un movimiento aislado. Inglaterra tenía una especie de contraparte en sus avivamientos puritanos y wesleyanos. Los dirigentes del pietismo entre los luteranos fueron Felipe Jacob Spener, 1635-1705, y Augusto Hermann Francke, 1663-1727. Spener fue el iniciador, aunque Francke llevó el movimiento a su más grande éxito. Ninguno de estos hombres deseaba separarse de la Iglesia luterana, sino reformarla desde adentro. Como pastor de Frankfurt en 1666, Spener vio la diferencia entre el verdadero cristianismo del corazón y la mera aceptación formal e intelectual de doctrina que caracterizaba la vida de la iglesia circundante. Él introdujo en su iglesia clases de Biblia y oración en un esfuerzo por revitalizar el vivir cristiano. En 1675 publicó una obrita titulada Deseos piadosos, que instaba al cristianismo a ser más personal, escriturario, práctico, y amante. Los hermanos luteranos acusaron a Spener de inclinarse a las doctrinas calvinistas y de separarse de la fe luterana. Francke siguió adelante con su obra. Tuvo una experiencia de conversión en 1688 y se volvió fuertemente evangelista y piadoso. Su obra más grande la hizo en la Universidad de Halle. Mientras estuvo allí tradujo el cristianismo en una manera práctica de vivir, fundando un orfanato y dando oportunidades educativas para miles de muchachos, desde la escuela elemental hasta la universidad. De este centro surgieron los primeros vislumbres del movimiento misionero moderno cuando en 1705 proveyó los primeros misioneros para la misión danesa en la India. De igual manera, Enrique M. Muhlenberg, probablemente el luterano americano antiguo más sobresaliente, vino de Halle en 1742. Además, la obra de Spener y Francke produjo la fundación de los hermanos moravos. El conde Nicolás Ludwig von Zinzendorf, 1760, fue criado por su abuela pietista y recibió su educación elemental en la institución de Francke en Halle. Él permitió que dos familias de hermanos bohemios se establecieran en su estado en Sajonia. Interesado, se unió a su grupo y asumió la dirección. Es interesante notar que él consiguió sucesión episcopal tanto de fuentes luteranas como de reformadas. Zinzendorf deseaba establecer una asociación cristiana de todos los verdaderos cristianos de todas las iglesias. Fue desterrado de Sajonia por las autoridades del estado en 1736, y aprovechó la ocasión para visitar a los hermanos moravos, como se llamaba su grupo, en Inglaterra y América. En 1742, para su gran disgusto, su comunidad en Sajonia se organizó como iglesia separada durante su ausencia. A él se le permitió regresar a su hogar en 1749. El celo y la actividad misionera de los hermanos moravos fue muy pronunciada durante el siglo XVIII. Más allá de su propia vida organizada, el pietismo tenía considerable influencia. Le dio un énfasis renovado al estudio de las escrituras y exaltó el lugar de la experiencia de conversión. Como reacción contra sus conceptos, algunos de sus oponentes prepararon el camino para el racionalismo. Racionalismo. Durante el periodo medieval los filósofos cristianos habían batallado con el asunto de la relación entre la razón humana y la revelación divina.
Particularmente cuando la razón parecía estar en conflicto con alguna área de revelación, este problema se volvía agudo. Muchos cristianos consideraban que la síntesis de Tomás de Aquino establecía la relación apropiada. Aquino tomó la postura de que la razón debe ir tan lejos como pueda, formando una base para el conocimiento, y que la revelación debe completar entonces la estructura, proveyendo así en un sentido un coronamiento o una terminación del todo. Otras fuerzas, sin embargo, continuaban levantando el problema original. Entre otras cosas, el Renacimiento abrió nuevos mundos de saber y comprensión para los hombres. Además, durante los pasados siglos XV y XVI el movimiento conocido como humanismo volvió a los hombres crecientemente hacia la fe en sus poderes racionales. En un sentido, la misma reforma protestante, al combatir la superstición y apelar al razonamiento de los hombres y también al formular confesiones racionales y debatir sobre doctrina, contribuyó al giro hacia la razón. Algunos dirigentes de la Reforma exaltaban la razón humana y atenuaban drásticamente el campo de lo sobrenatural, pero generalmente la lucha era en los términos con respecto a lo sobrenatural básico. En este período, sin embargo, la acometida contra lo sobrenatural en favor de un racionalismo radical se hizo crítica. Por extraño que parezca, el ataque más severo fue indudablemente lanzado por uno que estaba esforzándose por proteger al cristianismo contra el deísmo de Inglaterra y el escepticismo de Francia. Christian Wolff, 1679-1754, fue criado en la tradición de los filósofos Descartes y Leibniz, que insistían en que toda verdad es factible de clara demostración y básicamente es armoniosa. Wolff trataba de traer todos los conceptos filosóficos a una autoevidencia y a una claridad incontrovertible, y después se volvió a la teología con el mismo propósito. Al creer que podía hacerlo así, afirmó que las doctrinas cristianas debían ser factibles de demostración con tanta claridad como las proposiciones matemáticas. Esto dejaba la revelación completamente bajo el imperio del razonamiento humano. A menos que las doctrinas reveladas fueran completamente demostrables a satisfacción de la mente, eran indignas de crédito por causa de estos conceptos. Wolff fue echado de su profesorado de filosofía en la Universidad de Halle, pero fue restaurado por el gobernador prusiano, Federico el Grande. El liberalismo y el escepticismo estaban ampliamente esparcidos por toda Alemania. La Iluminación, como era llamado el movimiento, gobernó casi supremamente en Alemania por todo este período. La revelación llegó a ser casi sin significado. La demostración racional únicamente era aceptable en la enseñanza de la doctrina cristiana. El curioso sistema religioso de Manuel Swedenborg, 1688-1772, y su Iglesia Nueva Jerusalén fueron un resultado directo de este fondo, al intentar él justificar el mundo espiritual al mostrar su correspondencia con el orden natural. Este movimiento racional alcanzó su cumbre en Emmanuel Kant, 1724-1804. Aunque con frecuencia llamado el padre del racionalismo alemán, él introdujo algunos elementos que se desviaban de una interpretación estricta y final de toda la vida. Él demolió la idea de Wolff de que todas las verdades deben ser demostrables con ideas claras, y aunque insistía en que la existencia de Dios no puede ser probada objetivamente, no obstante, en su crítica de la razón práctica introdujo un imperativo moral en la vida que sugería un gobernador moral del universo. Todo su sistema, sin embargo, descartaba la revelación sobrenatural y hacía de la razón del hombre el criterio final de la verdad. Este periodo de la vida luterana se cierra con un fuerte racionalismo y un escepticismo religioso esparcido por los estados alemanes. Calvinismo. El sistema de teología de Calvino era más autoconsistente que el de Lutero, y como consecuencia, hubo muy pocas controversias internas en el siglo que siguió a la muerte de Calvino. Las controversias que se desarrollaron fueron de la naturaleza de revuelta radical contra todo el sistema en vez de desacuerdo con una sola faceta. Un breve vistazo del calvinismo de este periodo se puede hacer siguiendo un plan geográfico. Suiza. Se recordará que Calvino empezó su movimiento en Ginebra, por el año 1534. Después de la muerte de Calvino en 1564, su discípulo Teodoro Beza enseñó la predestinación aún más rígidamente. El movimiento no fue muy afectado por la Guerra de los 30 años.
Sin embargo, el desarrollo del liberalismo teológico, junto con el escepticismo alemán y francés que rodeaban el área, socavaron grandemente la fe de los calvinistas suizos después de 1750. Los Países Bajos. La controversia arminiana del periodo anterior había disminuido gradualmente. A los disidentes se les permitió en su mayor parte regresar y propagar sus conceptos. En este periodo vivieron dos teólogos sobresalientes. Hugo Grocio, 1583-1645, con frecuencia llamado el fundador del derecho internacional, sintió la mano persecutora del calvinismo extremo. A él se le recuerda por su teoría del sacrificio de Cristo en términos de la vindicación de la majestad del gobierno de Dios. El otro dirigente fue Juan Coxio, 1603 al 1669, probablemente el erudito de la Biblia más sobresaliente de esta área. Coxio popularizó la idea de los pactos. El pacto de las obras con Adán, que fracasó. Dios hizo un nuevo pacto de gracia en Cristo. A mediados del siglo XVIII, el calvinismo holandés también era afectado adversamente por el deísmo, el escepticismo y el racionalismo. La iglesia holandesa reformada fue llevada a América en 1628. Los estados alemanes. La Paz de Westfalia reconoció al calvinismo con iguales derechos civiles y eclesiásticos que el catolicismo romano y el luteranismo. Como se ha sugerido antes, sin embargo, la Iglesia Católica Romana intentó vigorosamente recatolizar a tantos estados alemanes como pudiera alcanzar, y tuvieron éxito al reemplazar al calvinismo en algunas áreas. La Iglesia alemana reformada también fue afectada grandemente por el materialismo y el escepticismo en el siglo XVIII. Algunos de sus miembros emigraron a América en 1746. Francia. Francia había estado peleando constantemente, usualmente con España y los Habsburgo, desde los primeros días de la Reforma. La Guerra de los 30 años dio una victoria casi más allá de los sueños de los primeros reyes. Francia se convirtió en el poder principal del continente. Durante el largo reinado de Luis XIV, 1643-1715, su meta principal fue establecer el absolutismo real sobre la base de nombramiento divino. Él desarrolló una concienzuda organización, un fuerte ejército, y una corte meticulosamente leal. Sus extravagancias echaron grandes cargas sobre el pueblo. Tenía un altísimo concepto de su oficio que no admitía rivalidad. Hizo todo lo que pudo por destruir el calvinismo. Después de la revocación del Edicto de Nantes en 1685, los calvinistas huyeron a las montañas Cevenes y organizaron guerrillas de combate contra los católicos. Por un siglo la persecución de calvinistas continuó intermitentemente. Los nombres sobresalientes que se han preservado de este periodo son los de Antonio Court, el restaurador de la Iglesia Reformada de Francia, y Pablo Rabaut, el apóstol del desierto. Los últimos años de este periodo trajeron alguna tolerancia mediante los esfuerzos de Roberto Turgot. Compendio final. Durante este periodo la controversia sobre el pietismo y el sincretismo dividió a los luteranos y alentó el racionalismo. El escepticismo resultante afectó adversamente tanto a los luteranos como a los movimientos reformados, calvinistas, en todas partes de Europa. La persecución católica romana contribuyó a las miserias del periodo y desvió a muchos hacia el escepticismo y la revolución. La organización jerárquica de la Iglesia Católica Romana previno mucho de la influencia racionalista radical que agostó al protestantismo. Los conflictos internos produjeron la supresión de los jansenistas y los jesuitas, y la persecución de los protestantes se hizo general y malvada. Políticamente, la Iglesia romana hizo la paz con los diversos estados, en particular con Francia, el poder más fuerte del continente. Otros grupos pequeños, tales como el de los menonitas, continuaron en este período, pero esa historia no puede ser narrada aquí. Cristianismo inglés. La historia del cristianismo inglés de este periodo está íntimamente relacionada con la historia política por causa de la unión de la Iglesia y el Estado. Al fin del periodo anterior, Carlos I, 1625-1649, había sido decapitado por Cromwell para instituir lo que ha sido llamado el periodo del Commonwealth, 1649-1660.
Un parlamento presbiteriano se había vuelto tan intolerante que Cromwell purgó su cuerpo de miembros y promovió su propia organización parlamentaria. La Iglesia de Inglaterra. Durante el Commonwealth, 1649 al 1660. Después de la decapitación de Carlos I, Cromwell se enfrentó con la oposición armada de Escocia e Irlanda que reconocían a Carlos II como el legítimo rey de Inglaterra. Sin embargo, con sus ejércitos bien entrenados, Cromwell venció las porciones de la nación que favorecía a Carlos II y en 1653, después de despedir el Parlamento, se declaró Lord Protector de Inglaterra. El Parlamento presbiteriano había quitado a la Iglesia de Inglaterra el apoyo del gobierno en 1641 y subsecuentemente había puesto al presbiterianismo en esa posición favorecida. Cromwell alteró esta situación al estipular que todos los ministros aceptables debieran ser mantenidos por el Estado. Como un medio de determinar cuáles ministros eran aceptables, instituyó un comité de examinadores para aprobar a los ministros que solicitaran el mantenimiento del Estado. Los conceptos de doctrina y política nunca debían ser discutidos para determinar quién era apto para el empleo. Solamente el carácter de uno como un hombre piadoso, y la capacidad para comunicar las verdades religiosas, eran tomadas en consideración. En su mayor parte, la tolerancia religiosa se estipuló para todos, excepto para católicos romanos y antitrinitarios. Carlos II, 1660 al 1685, y Jaime II, 1685 al 1688. Después de la muerte de Oliverio Cromwell en 1658, hubo una reacción en favor de restaurar la casa de los Estuardo al trono de Inglaterra. La tradicionalmente mala memoria del pueblo había olvidado la indescriptible tiranía de Carlos I, pero recordaba la aspereza de los presbiterianos y la autoridad despótica de Cromwell. Tal vez también la promesa de Carlos II de libertad religiosa para las conciencias sensibles hizo que muchos se volvieran hacia él. Después de su restauración al trono, Carlos se encontró con que había prometido más de lo que podía dar. El partido de la Iglesia de Inglaterra todavía estaba atrincherado en una posición poderosa y no perdió tiempo para tomar al nuevo rey de la mano. Además, casi antes de que Carlos fuera puesto como rey, Tomás Venner y un grupo de fanáticos inclinados al milenarismo, conocido como los Hombres de la Quinta Monarquía, protagonizaron una rebelión en un intento de arrebatar el trono a Carlos y establecer un reino para el regreso de Cristo. Fueron rechazados sin gran dificultad, pero ciertamente influyeron en el rey contra todos los disidentes. La Iglesia de Inglaterra, el episcopado, fue establecida una vez más en 1660, y ese año empezó otra vez la persecución contra todos los disidentes. 5 leyes fueron aprobadas. La ley de corporación de 1661 excluía a todos los disidentes de tomar parte en el gobierno local de Inglaterra al ordenarles participar de la cena en la iglesia establecida, repudiar la liga solemne y el voto del pacto, y jurar no tomar las armas contra el rey. La ley de uniformidad de 1662 ordenaba que todo ministro creyera y siguiera el libro de oración común en sus servicios. Fuera de aproximadamente 10.000 pastores de la Iglesia de Inglaterra en este tiempo, hubo 2.000 que fueron quitados de los púlpitos por no estar dispuestos a someterse. Los mismos requisitos fueron prescritos para todos los maestros de escuelas públicas o privadas. La ley del conciliábulo de 1664, dirigida especialmente a los bautistas, prohibía todas las reuniones religiosas de disidentes. La ley de las 5 millas de 1665 prohibía que los ministros disidentes se acercaran menos de 5 millas a cualquier ciudad o pueblo o a cualquier parroquia donde hubieran ministrado. La ley de prueba de 1673 fue dirigida particularmente a los católicos romanos. Carlos había emitido la declaración de indulgencia en 1672, en un esfuerzo por eximir a los católicos del efecto de algunas de estas leyes, pero en un desafío directo a la corona, el Parlamento aprobó la ley de prueba, que excluía a los católicos de todo puesto civil y militar al ordenarles como prerequisito para tales oficios la condenación de la doctrina de la transubstanciación, y la participación en la cena en la iglesia establecida.
Aunque algunas de estas leyes fueron dirigidas a grupos específicos, todas ellas produjeron gran aflicción a los presbiterianos, congregacionalistas, bautistas, cuáqueros, y católicos romanos. En su lecho de muerte Carlos II fue recibido en la Iglesia Católica Romana y su hermano Jaime II, 1685 al 1688, ya católico romano activo, lo sucedió en el trono a pesar de la ley de exclusión que el Parlamento había aprobado en un esfuerzo por impedir que un católico romano asumiera la corona. Sin tardanza alguna Jaime intentó ayudar a los católicos romanos. En 1687, sin aprobación del Parlamento, publicó una declaración de indulgencia, concediendo libertad de conciencia y libertad de culto a todos sus súbditos. Jaime también liberó a los católicos de la obligación de la ley de prueba de 1673. Por 1688 Jaime publicó otra vez su declaración de indulgencia, y ordenó que fuera leída en todas las iglesias de Inglaterra. 7 obispos rehusaron hacerlo y fueron juzgados de sedición. Fueron absueltos, en medio del regocijo general. El nacimiento de un varón en el hogar de Jaime, mientras tanto, produjo temor general de que el catolicismo se plantara firmemente en el trono inglés. El mismo día que los 7 obispos fueron absueltos, junio 29 de 1688, 7 miembros dirigentes del Parlamento invitaron a Guillermo de Orange, gobernador de los Países Bajos y protestante, yerno de Jaime II, a tomar el trono de Inglaterra. En parte porque Guillermo pensaba que su esposa era la legítima soberana de Inglaterra, y en parte como un medio de atajar el poder continental católico romano. Guillermo consintió en aceptar el trono, y en noviembre de 1688, con poca resistencia, invadió Inglaterra y consiguió la corona. El Parlamento regularizó su igualdad en el trono con su esposa María. En coincidencia con esto, el Parlamento declaró que los católicos romanos, y los que estuvieran casados con católicos romanos, no pudieran jamás llevar la corona inglesa. Que todos los católicos fueran privados de cualquier posesión eclesiástica que pudieran tener, y que a ningún católico se le permitía acercarse menos de 10 millas de Londres. Guillermo y María, 1688 al 1702, y Ana, 1702 a 1714. Una de las primeras acciones del nuevo soberano fue aprobar la Ley de Tolerancia, 1689. Esta aliviaba a los disidentes de la mayoría de las leyes persecutorias de Carlos II, aunque todavía pasaba por alto muchas prohibiciones por la influencia del sentimiento popular. Los católicos y los socinianos seguían proscritos. Los disidentes tenían pocos derechos políticos y todavía eran obligados a mantener al clero anglicano. Algunos de los obispos no estaban dispuestos a jurar lealtad a Guillermo y María, y protestaban que la línea Estuardo, Jaime II, estaba divinamente instituida en el trono inglés. 9 obispos y otros clérigos se rehusaron a firmar el juramento y fueron llamados el clero no juramentado. Huyeron a Escocia y mantuvieron una sucesión independiente hasta 1805. La reina Ana, 1702 a 1714, tomó su puesto en un periodo en que el Parlamento estaba tratando tolerantemente a los disidentes, pero un suceso el 5º año de su reinado levantó su ira contra la disensión. En 1707 Escocia se unió oficialmente con Inglaterra con la admisión de 5 escoceses, presbiterianos, en la Casa de los Lores, y de 45 en la Casa de los Comunes. Esto, con otras leyes planeadas por un parlamento tolerante para conciliar a los disidentes, llevó a una reacción violenta entre los dirigentes de la iglesia establecida. En 1709 Enrique Sacheverell predicó un feroz sermón contra la tolerancia. El parlamento lo enjuició inmediatamente y lo castigó por calumnia. Los anglicanos se encolerizaron, y por su influencia se eligió un parlamento reaccionario en 1710. La reina Ana favoreció la represión de la disensión, y por 1714 se prepararon severas leyes contra los disidentes. Su muerte puso fin a este movimiento. La línea Hanover, 1714, hasta el fin del período. Mediante la legislación del Parlamento, Jorge I, 1714 a 1727, fue traído de uno de los estados alemanes como el pariente más cercano a la reina Ana.
Él y sus sucesores, Jorge II, 1727 a 1760, y Jorge III, 1760-1820, siguieron la política general de tolerancia establecida por Guillermo y María. Fue bajo el último de los tres que la colonia inglesa en América protestó por la obligación de pagar impuestos sin tener representación y ganó la independencia. La Iglesia de Inglaterra fue influida grandemente por el avivamiento wesleyano de este período, un movimiento que se discutirá en las siguientes páginas. La Iglesia Católica Romana en Inglaterra. Debe recordarse que Carlos I, 1625 al 1649, favoreció el romanismo y se casó con una católica romana. Su derrocamiento y ejecución introdujo un periodo de estricta persecución para los católicos romanos. Cromwell fue tolerante con la mayoría de los grupos, pero específicamente exceptuó a los católicos romanos de su favor. Carlos II, 1660 al 1685, personalmente fue favorable a los católicos romanos, pero fue incapaz de ayudarlos por causa del sentimiento general contra ellos en Inglaterra. Él se unió a la Iglesia romana en su lecho de muerte. Jaime II, 1685 al 1688, vigorosamente siguió una política en favor de los católicos romanos, que fue la causa de su expulsión del trono inglés y la declaración de que ningún católico romano debería llevar la corona inglesa. Los católicos romanos estaban exceptuados de la ley de tolerancia de 1689, y su movimiento era rigurosamente perseguido. Por todo el periodo el catolicismo también fue vigorosamente reprimido en Irlanda. El gobierno de los Hanover no trajo alivio a los católicos de Inglaterra, aunque el prejuicio contra ellos ya estaba muriendo para el tiempo de la Revolución Francesa. El luteranismo en Inglaterra. El luteranismo no obtuvo ningún terreno en Inglaterra. El calvinismo en Inglaterra. El calvinismo, habiendo aparecido en Inglaterra bajo las diversas formas de presbiterianismo, congregacionalismo, independentismo, o sencillamente puritanismo, dentro de la iglesia establecida, estaba al control de Inglaterra al fin del periodo anterior. Una asamblea eclesiástica de Escocia e Inglaterra, compuesta principalmente de calvinistas, estaba preparando lo que llegó a ser conocido como la Confesión de Fe de Westminster, una de las confesiones cristianas modernas más influyentes, no solo en su relación con los presbiterianos, sino en su modificación en las formulaciones básicas de confesiones de fe congregacionalistas y de algunas bautistas también. La intolerancia presbiteriana, sin embargo, se hizo insufrible. Sus severas leyes, desarrolladas en el comparativamente breve periodo de control parlamentario, estipulaban la pena de muerte para los errores en doctrina. En 1648 Cromwell limpió el parlamento, arrebatándolo del control presbiteriano. Muchos presbiterianos se hicieron pastores de las iglesias del Estado bajo el régimen de Cromwell. Como todos los disidentes del establecimiento episcopal, sufrieron considerablemente la legislación persecutoria bajo Carlos II, y se regocijaron con la venida de la tolerancia en 1689. El unitarismo, sin embargo, hizo grandes incursiones dentro del presbiterianismo inglés en el siglo XVIII. Los presbiterianos de Escocia, mientras tanto, fueron obligados a separar su iglesia del Estado, bajo la política de restauración de Carlos II en 1661. El gobierno eclesiástico de tipo episcopal usado por la Iglesia de Inglaterra fue restablecido. Los presbiterianos escoceses se irritaron bajo el látigo de la persecución. Un pequeño grupo se reunió y firmó un convenio de continuar la lucha contra el episcopado. De un dirigente, Ricardo Cameron, tomaron uno de sus nombres, los cameronianos. También son conocidos como los pactantes y los presbiterianos reformados. Aunque comparativamente pocos, pudieron sobrevivir a la maligna persecución que siguió. Bajo la ley de tolerancia de Guillermo y María, 1689, el presbiterianismo fue restaurado al mantenimiento estatal. En la primera mitad del siglo XVIII tuvieron lugar dos pugnas en Escocia. Una fue contra las incursiones del socianismo y el deísmo, los que lograron grandes conquistas de los presbiterianos escoceses. La otra fue contra el patrocinio seglar.
En 1711 la reina Ana restauró el principio del patrocinio seglar, que permitía que los feligreses influyentes gobernaran el nombramiento de los ministros. Opuesto a la laxitud teológica y al patrocinio seglar, Ebenezer Erskine, 1680-1754, fue expulsado de la Iglesia de Escocia en 1733 y organizó la Iglesia de la Secesión. En 1752 Tomás Gillespie fue expulsado de la Iglesia del Estado por causa del patrocinio seglar, y formó en 1761 el Presbiterio de Consuelo. Estos dos grupos se unieron el siguiente periodo. Un movimiento muy significativo ocurrió en Irlanda. Antes de los agitados sucesos que rodearon la toma del trono por Guillermo y María, algunos escoceses presbiterianos se habían establecido en el norte de Irlanda. Después de la derrota de los irlandeses en 1691 en la lucha por el acceso de Guillermo y María al trono inglés, el gobierno inglés se apropió de una gran extensión de terreno en la provincia de Ulster e invitó a los presbiterianos escoceses a establecerse allí. Millares vinieron y empezaron un vigoroso movimiento presbiteriano en Irlanda. En la primera parte del siglo XVIII muchos de esos presbiterianos escoceses irlandeses fueron llevados a América por el fracaso de la cosecha de patatas y el aumento de las rentas por los terratenientes ingleses. Los presbiterianos de Ulster nunca fueron una iglesia establecida y por esa razón eran más democráticos de espíritu que los presbiterianos ingleses. De entre ellos surgieron algunos de los dirigentes sobresalientes del presbiterianismo americano en los primeros años, principalmente Francisco Makemie. El movimiento congregacional de Inglaterra recibió mucha ayuda bajo Cromwell, quien alentó la convocatoria de una asamblea congregacional para la adopción de una confesión de fe. La asamblea no fue convocada hasta la muerte de Cromwell en 1658. Se adoptó una declaración de fe, siguiendo muy de cerca la confesión de fe de Westminster de 1648 de los presbiterianos. Los congregacionalistas sufrieron con otros disidentes durante el reinado de Carlos II y Jaime II y recibieron bien la tolerancia bajo Guillermo y María. Otras denominaciones en el cristianismo inglés. Bautistas. Los bautistas ingleses se hicieron oír durante las contiendas parlamentarias que tuvieron lugar en la quinta década del siglo XVII. Sus convicciones respecto a la libertad religiosa habían sido expresadas una generación antes en Inglaterra, y ellos aprovecharon la oportunidad para impulsar su punto de vista. En 1644, estando en Inglaterra, Rogelio Williams publicó su Dogma sangriento de persecución, detallando la melancólica historia de la persecución en Nueva Inglaterra y abogando por la libertad de conciencia. Los bautistas ingleses fueron prominentes en el ejército de Cromwell y al mismo tiempo fueron probablemente la más fuerte disuasión para la ambición de Cromwell de encabezar una nueva línea de reyes en Inglaterra. Tal vez engañados por la promesa de Carlos II de que permitiría la libertad de conciencia, los bautistas se unieron para trabajar por la restauración de la línea Estuardo. Con otros disidentes sufrieron severamente en el periodo entre 1662 y 1688. Por extraño que parezca, después que la tolerancia fue legislada en 1689, los bautistas no crecieron rápidamente, como era de esperarse. Parecían haber agotado su fuerza durante los duros días de la persecución. Los bautistas particulares formaron una confesión de fe en 1677 sobre el patrón de la confesión de Westminster. Una asamblea más grande adoptó esta confesión en 1689, y se ha convertido en la principal confesión bautista inglesa. Fue el modelo para la confesión de fe de Filadelfia adoptada en América el siguiente siglo. Los bautistas generales fueron abrumados por las corrientes socinianas de los primeros años del siglo XVIII, y muchas de sus iglesias se volvieron unitarias. Los bautistas particulares cayeron bajo la peste del supercalvinismo, rodeados por todas partes de lo que ellos creían era la limitación de la elección de Dios. Los cuáqueros. Los cuáqueros fueron el producto de la experiencia mística de Jorge Fox, 1624 al 1691. Él llegó a oponerse al cristianismo organizado cuando siendo joven no pudo encontrar ayuda de los clérigos para un problema personal. Místico por naturaleza, aunque criado en un fondo presbiteriano, tuvo lo que creía era una revelación interna de Dios en 1646.
Su énfasis sobre la luz interior, y su oposición obstinada al cristianismo organizado le produjeron mucha persecución. El movimiento creció rápidamente. El tamaño de su grupo se ilustra por el hecho de que, en 1661, bajo las leyes persecutorias de la Restauración, había más de 4,200 cuáqueros en prisión. Los misioneros cuáqueros fueron a todas partes. En 1681 Guillermo Penn fundó su colonia en América como un refugio para los perseguidos de su grupo y para otros. La doctrina central de los cuáqueros era la luz interior de Dios. El culto formal, el canto, las ordenanzas del bautismo y la cena, los ministros y la educación teológica especial eran rechazadas, tal vez como proyección de la intensa oposición de Fox a todo lo que constituyera cristianismo organizado en su día. El pacifismo y la filantropía han caracterizado a los cuáqueros desde el principio, aunque el movimiento ha perdido el espíritu radical y condenatorio que conoció primero. El avivamiento evangélico. Uno de los movimientos más influyentes en este moderno periodo era el avivamiento religioso de la primera mitad del siglo XVIII. En Inglaterra era conocido como el avivamiento wesleyano, en América, como el Gran Despertar. El continente, con su movimiento pietista y con las conexiones históricas entre Augusto G. Spangenberg y Juan Wesley, merece una participación en el fondo del despertar, aunque la falta de disposición de los pietistas para organizarse para perpetuar sus ideales les impidió la posibilidad de extenderse ampliamente como los metodistas. El fuerte racionalismo que produjo el escepticismo en Alemania y Francia, junto con la destrucción general de la propiedad y los ideales por la Guerra de 30 años y su proyección, desvió los pensamientos de los hombres del continente de las cosas de Dios. En Inglaterra este racionalismo tomó la forma de deísmo-naturalismo, y en su influencia sobre el cristianismo continental, particularmente en Francia, fue probablemente más dañino que un escepticismo filosófico. El deísmo era un esfuerzo por disminuir la revelación especial. No hay necesidad de una revelación sobrenatural, argumentaban los deístas. La religión no es misteriosa ni mística, sino la expresión natural de la necesidad de Dios y de virtud. En este sentido, todas las religiones del mundo tienen igual valor en tanto que sean racionales. Estas ideas se desarrollaron lentamente del antiguo escepticismo de Lord Herbert, de Cherbury, 1583-1648, hasta una más completa descripción en Juan Toland, 1670-1722, y en Mateo Tyndall, 1653-1733. Junto con el deísmo, varios otros tipos de escepticismo filosófico surgieron del racionalismo inglés del siglo XVIII. Guillermo Law, 1686-1761, y José Butler, 1692-1752, fueron los oponentes notables del deísmo inglés. Otros elementos de la vida inglesa trajeron al cristianismo a un descrédito general en los primeros años del siglo XVIII. El bajo estado de moral y la indiferencia a la religión por los antiguos soberanos, especialmente los últimos Estuardo, que se suponía que eran ejemplo de ideales cristianos y gobernadores supremos de la Iglesia de Inglaterra, gradualmente se infiltraron en el hombre de la calle. La inquietud social y la estrechez económica estaban en todas partes. La rápida industrialización de Inglaterra, acelerada por los sucesos continentales, congestionó las ciudades nuevas y viejas con multitudes de gente aturdida y frustrada. Reaccionando igualmente contra el ritualismo romano y el entusiasmo místico, la Iglesia de Inglaterra se volvió menos que tibia. La mayoría de los grupos disidentes, despedazados con el racionalismo y la superortodoxia, tenían poco que decir a la gente necesitada. La moral y la religión, a la par, estaban en su punto más bajo. En este árido terreno brotaron las refrescantes fuentes del avivamiento wesleyano. Los dirigentes fueron Juan y Carlos Wesley, criados en la rectoría de un alto rector eclesiástico, y Jorge Whitfield, hijo de un cantinero. Los dos Wesley pasaron un breve, pero importante periodo en servicio misionero para la Iglesia de Inglaterra en Georgia. Allí entraron en contacto con Spangenberg, el dirigente moravo, de quien aprendieron la necesidad de una experiencia personal de fe en Jesucristo. Ambos regresaron a Inglaterra y en 1738 hicieron profesión de conversión y regeneración.
Whitefield, también, había experimentado la regeneración, y los tres formaron el triunvirato del nuevo movimiento metodista. De los tres, indudablemente Whitefield era el predicador más capaz. Carlos Wesley fue el gran escritor de himnos, mientras que Juan Wesley fue el organizador metódico que dio estructura y continuación al movimiento. Es digno de notarse que Whitefield era un calvinista, mientras que los dos Wesley eran arminianos. Como resultado, se desarrollaron dos grupos de metodistas, aunque la gran mayoría siguió el tipo wesleyano. Estos tres dirigentes metodistas predicaban y cantaban por toda Bretaña, Gales y Escocia, aunque Whitefield hacía extensos viajes de predicación por las colonias americanas. En algunos casos estos hombres construyeron sobre fundamentos que otros habían puesto. En Gales, un laico, Joel Harris, había empezado un avivamiento galés 2 años antes que los dirigentes metodistas llegaran a encender el nuevo fuego. En América Whitefield construyó sobre los esfuerzos de Frelinghuysen, los Tennent, y de Jonathan Edwards. Los Wesley no deseaban romper con la Iglesia de Inglaterra, y entre 1738 y 1784 organizaron sociedades metodistas como las de los morados. El rápido crecimiento de estas sociedades y la adquisición de propiedad requirieron organización y vigilancia adicionales. En 1744 se tuvo en Londres la primera conferencia anual de predicadores, y 2 años después Inglaterra se dividió en circuitos de predicación. Finalmente, en 1784, por causa de la necesidad de predicadores en América, Wesley hizo una desviación radical de su plan anterior. Por primera vez los predicadores metodistas fueron ordenados y recibieron la autoridad para bautizar y celebrar la cena. Además, Wesley le dio forma a la conferencia anual de predicadores y le transfirió mucha de la autoridad que personalmente había ejercido sobre el movimiento a través de los años. En 1784, por la separación de las colonias americanas de Inglaterra, se organizó la Iglesia Metodista Episcopal en América. Los resultados de este movimiento evangélico, tanto en Inglaterra como en América, fueron fenomenales. Dentro de la Iglesia de Inglaterra toda una generación de dirigentes propensos al Evangelio respiraron profundamente nueva vida en las antiguas formas anglicanas. Hombres como Jaime Harvey, Guillermo Romain, Isaac Milner, Carlos Simeón, y Guillermo Wilberforce. Además, allí florecieron las sociedades misioneras, bíblicas, y de tratados y otras ayudas para esparcir el Evangelio. Muchos historiadores creen que el avivamiento wesleyano regeneró tan concienzudamente la vida inglesa que evitó una catástrofe similar a la Revolución Francesa. Un partido evangélico permanente surgió dentro de la Iglesia anglicana. Después, una fase nueva y significativa del metodismo fue el Ejército de Salvación. Entre otros grupos ingleses el avivamiento tuvo profundos efectos. Su énfasis sobre la experiencia personal hizo válida la religión para muchos frente al escepticismo y al racionalismo. Renovó el celo de los bautistas ingleses, lo que resultó indirectamente en el principio, mediante ellos, del movimiento misionero moderno. Otras denominaciones fueron bendecidas similarmente. En América el movimiento elevó el avivamiento ya empezado, y el todo es conocido como el primer gran avivamiento. Prácticamente todo movimiento religioso de América sintió el impulso de los fuegos del avivamiento. Una nueva iglesia, la metodista, y otros grupos que exaltaban una experiencia de crisis en la conversión, tales como los bautistas, se beneficiaban grandemente. Compendio final. Inglaterra estuvo gobernada como un Commonwealth, una república, desde la muerte de Carlos en 1649 hasta la restauración de la monarquía en 1660. Oliverio Cromwell sirvió como protector de 1653 a 1658. Este fue un periodo de tolerancia religiosa comparativa. Sin embargo, después de la restauración de Carlos II en 1660, empezó la persecución contra todos, excepto la Iglesia de Inglaterra establecida, el episcopado. La Revolución sin Sangre de 1688 puso a los protestantes Guillermo y María en el trono, y el siguiente año se emitió una ley de tolerancia. Por extraño que parezca, el fin de la persecución activa de 1689 pareció traer un letargo a todos los grupos cristianos de Inglaterra.
El avivamiento wesleyano, que empezó por 1738, afectó profundamente a toda Inglaterra y más allá. Cristianismo americano. La historia principal en las Américas durante este periodo concierne al área que forma la parte oriental de los Estados Unidos. El área occidental era todavía salvaje. América Latina y Canadá estaban siendo colonizados lentamente. Por falta de espacio, la mayor parte de la historia en las Américas durante los siguientes periodos se dedicará al cristianismo en los Estados Unidos. El rápido crecimiento caracterizó el periodo colonial en el área principal que se va a discutir. De menos de 50.000 colonos que bordeaban las costas del Atlántico en los primeros años, la población aumentó a casi 4 millones para el tiempo en que se levantó el primer censo en 1790. Capaces de proveer ahora para sus propias necesidades, las colonias empezaron un activo comercio. Nueva Inglaterra exportaba grano, ganado, paño, pescado, ron, y productos de madera. Los estados del medio Atlántico embarcaban arroz, tabaco y productos de madera. El sur proveía arroz, añil, tabaco, productos de madera, y algodón. Una vista general del período. El fondo político. Debe mantenerse en mente que los establecimientos americanos de Inglaterra eran simples colonias durante la parte principal de este período, y que cada una estaba más directamente relacionada con la corona que entre sí para hacer vida colectiva. Que se convirtieran en una nación independiente fue un pensamiento comparativamente tardío en encontrar apoyo popular. Francia e Inglaterra eran fuertes rivales por el control del continente norteamericano. Por cierto tiempo parecía que Francia resultaría victoriosa. Sin embargo, los ingleses ganaron la última batalla, esta vez en Europa. Inglaterra y Francia se habían alineado en bandos opuestos en una serie de conflictos en Europa durante el siglo XVIII. Particularmente en la Guerra de la Sucesión Austríaca, 1740-1748, conocida como la Guerra del Rey Jorge en América, 1744-1748, las colonias inglesas del Nuevo Mundo tuvieron un papel muy significativo. Después que una valiente expedición de Nueva Inglaterra capturó Luisburgo, la fuerte fortaleza francesa de la isla de Cabo Bretón, el Tratado Europeo entre Inglaterra y Francia de 1748 devolvió la fortaleza a Francia. Los americanos resintieron mucho esto, después que ellos habían arriesgado tanto para capturarla. La Guerra de los 7 Años en el continente, conocida en la fase americana como la Guerra Francesa-India, 1756-1763, preparó el camino para la independencia americana. En ella Francia fue obligada a rendir sus pretensiones sobre América. Esto eliminó un posible rival en América para una nueva nación, y proveyó un importante aliado contra Inglaterra cuando la Guerra de Independencia surgió. Además, el importante papel desempeñado por los colonos en esta guerra los llevó a un sentimiento de autoconciencia y unidad. La insensata política del rey Jorge III produjo rebelión en América. Las naciones europeas derrotadas por Bretaña en la Guerra de los 7 Años, Francia, España y otras, se aliaron contra Bretaña para contribuir a la victoria de los americanos en 1783. La colonización por otros grupos cristianos. Durante este periodo varios grupos cristianos adicionales emigraron a la nueva tierra. El movimiento cuáquero que empezó en Inglaterra en 1647 pronto tuvo adherentes en las colonias americanas. Fueron manejados rudamente. Massachusetts ejecutó 4 en 1659, mientras que Virginia y Nueva York emitieron rigurosas leyes contra ellos. El celo y el valor cuáquero, pese a una conducta errónea a veces, les dio el triunfo, sin embargo, y ellos continuaron como una parte de la maravillosamente rica y compleja herencia religiosa de América. Pensilvania se convirtió en el refugio de los cuáqueros americanos. Fundada en 1681 por Guillermo Penn, aunque ya en Nueva Jersey los cuáqueros habían desarrollado su tipo característico de adoración. A Penn le había concedido Carlos II de Inglaterra una gran porción de tierra, y él específicamente apeló a los que sufrían la persecución religiosa, tanto en Inglaterra como en el continente, para que huyeran a los bosques de Penn en el Nuevo Mundo.
Un gran número de disidentes respondieron, particularmente los cuáqueros, con los que Penn se había identificado. Los menonitas de Alemania también procuraron la colonia de Penn y se establecieron en Germantown en 1683. Esta constituyó la primera congregación organizada del grupo, aunque ya habían aparecido emigrantes menonitas ocasionales, holandeses, suizos y alemanes, en América casi 50 años antes. Un número substancial de menonitas de las diversas partes de Europa concurrieron en Pensilvania durante este periodo. Los moravos encontraron en Pensilvania un refugio bien recibido. Primero habían entrado en Georgia en 1735, pero en 5 años la mayoría de ellos se había mudado a Pensilvania. El fundador de su movimiento, Nicolás Ludwig Zinzendorf, pasó cerca de un año en las colonias en 1741 cuando fue exiliado de Sajonia y visitó las colonias moravas en Pensilvania y en Carolina del Norte. El metodismo americano tuvo su principio por 1766 con la obra de Felipe Embury, Barbara Eck y el capitán Thomas Webb en Nueva York, y Roberto Straubridge en Maryland. El crecimiento fue lento al principio. La primera conferencia americana de 1773 informó de poco más de 1000 miembros. Por 1775 hubo cerca de 3000. Y por 1783, alrededor de 14000. Debe recordarse que Juan Wesley deseaba mantener el metodismo dentro del marco de la Iglesia de Inglaterra, y que la organización metodista fue efectuada primero para que ninguna de las prerrogativas de la Iglesia anglicana fuera dada por sentada. Consecuentemente, durante el primer medio siglo del metodismo, ni Inglaterra ni América tuvieron predicadores ordenados. Todo bautismo, comunión y otros actos que requerían ordenación eran administrados por sacerdotes de la Iglesia de Inglaterra. Los metodistas americanos siguieron el patrón inglés al formar clases de cerca de una docena de miembros que se reunían para orar y adorar bajo la vigilancia de un dirigente de clase. Varias de esas clases constituían una sociedad, que subsecuentemente se convertía en la iglesia metodista local. Cada uno de los primeros predicadores americanos tenía un circuito de sociedades que visitaba regularmente para predicar. Este sencillo tipo de organización era completo y productor de gran celo y enlistamiento personal. Puesto que el movimiento metodista era parte de la Iglesia de Inglaterra anterior a la Guerra de Revolución, era visto por los patriotas americanos con considerable sospecha. La situación no mejoró cuando el mismo Wesley instó a sus seguidores a ser fieles a la corona. Prácticamente todos sus predicadores regresaron a Inglaterra durante la Revolución, y la excepción notable fue Francisco Asbury. Después de la guerra, Wesley se convenció de que los predicadores metodistas debían ser ordenados. Primero se acercó a la Iglesia de Inglaterra con la petición de que ordenaran a los predicadores metodistas para América. Cuando declinaron, Wesley, siendo él mismo un presbítero en la Iglesia de Inglaterra, ordenó a Ricardo Adcoat y Tomás Bassey como presbíteros el 2 de septiembre de 1784, en tanto que el Dr. Thomas Scott fue ordenado superintendente para América. Francisco Asbury, ya en América, debía ser ordenado como superintendente adjunto de Koch. Después de llegar, Asbury insistió en que tomaría el puesto únicamente si era elegido por la Conferencia de Predicadores Metodistas Americanos. Él fue electo así, y ordenado. En diciembre de 1784 se organizó la Iglesia Metodista Episcopal en Baltimore, y continuó creciendo durante el resto del periodo. Otros grupos menos numerosos se establecieron en América durante este periodo, tales como los hermanos alemanes del Río y los Shakers, tembladores. En el mero fin del periodo, la primera iglesia protestante episcopal de Nueva Inglaterra se convirtió en la primera iglesia unitaria de América. El primer gran despertar, 1726 y siguientes. Uno de los factores formativos del cristianismo americano fue el gran avivamiento de la primera parte del siglo XVIII que recorrió las colonias. Las raíces de este avivamiento parecen haberse extendido desde Europa. El ardiente movimiento evangelístico conocido allí como pietismo había preparado el corazón de muchos de los emigrantes a América. Varios grupos de alemanes en Pensilvania que habían venido bajo su influencia estuvieron entre los primeros en experimentar el avivamiento.
Por 1726 la predicación de Teodoro J. Frelinghuysen, un ministro profundamente espiritual de la Iglesia holandesa reformada de Nueva York, se volvió particularmente efectivo en ganar hombres para Cristo y en mover a sus oyentes hacia Dios. Él inspiró a otros durante los siguientes varios años, de los cuales uno de los más importantes fue el ministro presbiteriano Gilberto Tennent, que se convirtió en un celoso, y no siempre sabio, promotor del avivamiento. Por 1734, en lo que parece haber sido un movimiento separado, Jonathan Edwards, pastor congregacionalista de Northampton, Massachusetts, estableció una sensibilidad espiritual profundizada en su congregación y en toda la comunidad, de manera que, escribió él, el pueblo parecía estar lleno de la presencia de Dios. Se inició un gran avivamiento. Todo el movimiento de avivamiento estaba caracterizado por la experiencia de conversión de los que buscaban a Dios para sí. Se extendió rápidamente por todas partes de las colonias. Hasta Juan Wesley en Inglaterra, sin haber regresado hasta ese momento, supo de él en 1738 y se maravilló. Otro gran nombre asociado con este despertar fue el de George Whitefield, colaborador de Wesley en Inglaterra, quien había tenido una experiencia de conversión en 1735, y en 1738 llegó a Georgia para hacerse cargo de la obra que los Wesley habían dejado. Al regresar a Inglaterra para conseguir dinero para su orfanatorio en Georgia y para su ordenación en la Iglesia de Inglaterra, él se retrasó por causa de las operaciones militares, pero pasó este tiempo en predicación evangelística por toda Bretaña. Cuando terminó la detención del barco, Whitefield se embarcó para Filadelfia en camino a Georgia. Su fama se había extendido y las multitudes se congregaban en su ministerio. En todas las colonias americanas él pregonó el mensaje del Evangelio. Utilizando los fuegos del avivamiento religioso ya evidentes en la obra de Frelinghuysen, Tennent y Edwards, él llevó el movimiento de avivamiento a su cumbre. Los resultados del avivamiento fueron muchos. Se verán más particularmente en el estudio de las denominaciones americanas importantes de este período. En general, los resultados que generalmente se esperan de un avivamiento general estaban presentes. Muchas conversiones, fortalecimiento de las iglesias, victorias éticas en la vida personal de la gente, e instituciones morales y de benevolencia, fundadas o fortalecidas. La educación cristiana fue promovida. Dos resultados, más bien inesperados, también fueron importantes. 1. El gran fortalecimiento de los grupos minoritarios y el carácter interdenominacional de la visitación espiritual combinada para poner los cimientos de la libertad religiosa en el Nuevo Mundo. 2. Se engendró un sentido de unidad espiritual entre los colonos en América, al mismo tiempo que las relaciones políticas con la madre patria se hacían tirantes al máximo. Los viajes de Whitefield de Maine a Georgia vincularon a las colonias. Sus convertidos se encontraban en todas las colonias. Su predicación era el lazo común que unía a los diversos grupos. En su lucha por el gran destino que todavía desconocían, las colonias se estaban unificando en la manera más fundamental: el escepticismo y la declinación religiosa. En algunas partes del sur el gran despertar continuó sin disminución hasta el fin de este período. En general, sin embargo, la guerra de revolución marcó el principio de una rápida declinación religiosa. En adición a la pérdida de propiedades eclesiásticas y a las dificultades que confrontaba la celebración de servicios religiosos, la guerra produjo el habitual encallecimiento de la sensibilidad espiritual y alentó el relajamiento moral. Junto con estos factores, la atmósfera intelectual y teológica estaba desteñida por las especulaciones dísticas de Inglaterra, las aseveraciones ateas de Francia, y el sistema racionalista de los pensadores alemanes. Muchos de los dirigentes y patriotas sobresalientes de la guerra de revolución se contagiaron de tales corrientes. La literatura escéptica y ateísta circulaba extensamente. Hasta las escuelas patrocinadas por las iglesias se convirtieron en focos de infidelidad. Menos del 10% de la población profesaba ser cristiano inmediatamente antes del fin del periodo en 1789. Se necesitaba grandemente un nuevo avivamiento, y este vino poco después de iniciarse el siguiente periodo. Las denominaciones más antiguas, 1648-1789. La Iglesia de Inglaterra.
La Iglesia de Inglaterra había acompañado los establecimientos ingleses en Virginia, 1607, y las Carolinas, después de 1665. También se estableció en Maryland en 1692, después que esa colonia, fundada por los católicos romanos, fue apropiada por la corona inglesa después del advenimiento al trono de Guillermo y María en Inglaterra. Nueva York fue capturada de los holandeses por los ingleses en 1664, y en 1693 la Iglesia de Inglaterra se estableció allí, al menos parcialmente. La Sociedad para la Propagación del Evangelio en el Extranjero, establecida por la Iglesia de Inglaterra en 1701, fue un instrumento para plantar misiones e iglesias en Nueva Inglaterra después de 1702. El progreso de la Iglesia establecida en las colonias fue lento. Enfrentó muchos enemigos. La calidad de los ministros enviados de Inglaterra era generalmente bajo, con notables excepciones. La falta de un obispo americano hacía la disciplina casi imposible. El creciente número de disidentes y la aversión al autoritarismo eclesiástico que había llevado a muchos a América, militaba contra la popularidad de los dirigentes. En Virginia, en 1619, cuando se estableció la Iglesia de Inglaterra, había solo 5 clérigos, 2 de los cuales eran diáconos. Un siglo después el número había aumentado únicamente a como 2 docenas, aunque había 44 congregaciones en la colonia. La constante agitación política y religiosa de Inglaterra durante el siglo XVII estaba destinada a traer confusión a las colonias americanas y descuido a las iglesias establecidas allí. Aunque Jorge Whitefield era miembro de la Iglesia de Inglaterra cuando llegó predicando con poder en 1739, no fue bienvenido por los establecimientos coloniales de la Iglesia de Inglaterra. Entre otras cosas, él estaba predicando un mensaje fuertemente evangélico, que exaltaba la conversión y denunciaba a muchos ministros como inconversos. Además, se le había negado el uso de iglesias en Inglaterra y había ido a los campos a predicar. En adición, el entusiasmo y el emocionalismo del gran despertar no eran del gusto de los ordenados y formales adherentes episcopales. De hecho, Whitefield fue llamado a juicio ante una corte eclesiástica episcopal en Charleston, Carolina del Sur, y fue condenado y suspendido del ministerio por el comisario Alejandro Garden, por irregularidades. Whitefield daba escasa atención a los procedimientos. La guerra de revolución trajo crisis a la Iglesia de Inglaterra en las colonias. Era parte del sistema inglés y como tal despertaba desconfianza a muchos y odio a algunos. 2/3 partes de su clero fueron leales a Inglaterra durante la guerra. En Virginia en especial hubo mucha pérdida. Solo 15 de 91 clérigos pudieron permanecer en sus puestos en ese estado, y muchas de sus propiedades fueron destruidas. Las pérdidas no fueron tan grandes en Maryland, donde fuera de 44 feligresías, cada una con un ministro antes de la revolución, casi 2 docenas de clérigos permanecieron, y las pérdidas de propiedades fueron comparativamente pequeñas. Hubo gran oposición a la iglesia anglicana en Nueva Inglaterra, Nueva York, Nueva Jersey, y Pensilvania, donde se hicieron esfuerzos organizados anteriores a la revolución, para impedir el nombramiento de un obispo en América. Al fin del período, se dieron los pasos para organizar la Iglesia Protestante Episcopal, un nuevo cuerpo con las doctrinas de la Iglesia de Inglaterra, pero libre del control inglés. Congregacionalismo. Por 1648 las iglesias congregacionales de Massachusetts y Connecticut habían desarrollado un gobierno teocrático. El derecho político se limitó a los miembros de las iglesias congregacionales, y no se permitía que se formaran nuevas iglesias congregacionales sin permiso de las antiguas. Un colegio, Harvard, estaba prosperando en Cambridge, Massachusetts, y el clero era sostenido con fondos provenientes de impuestos. Los disidentes, como los bautistas y los cuáqueros, eran rigurosamente perseguidos. La obra de la Asamblea de Westminster en Inglaterra inspiró a los congregacionalistas de Nueva Inglaterra a preparar una declaración doctrinal, que fue adoptada en Cambridge, Massachusetts, en 1648. Una de las disposiciones importantes fue el requisito de que cualquier persona admitida a la cena del Señor debía haber hecho una profesión pública de fe, aunque hubiera sido bautizado de niño, y haber dado evidencia de una experiencia cristiana.
A menos que los padres de un niño llenaran estas condiciones, su hijo no podía ser bautizado. E inmediatamente surgió la controversia. A menos que uno pudiera relatar una experiencia de conversión y siguiera una conducta ordenada, no podía participar de la cena, no podía hacer que sus hijos fueran bautizados, no tenía derechos políticos y estaba descalificado para los puestos civiles, y conocía el oprobio del ostracismo religioso. Sin embargo, debía dar dinero para mantener el ministerio y las iglesias congregacionales. Finalmente, en 1662 se promulgó el Convenio de Medio Camino, que estipulaba que los hijos de personas morales y bautizadas también podían ser bautizadas, aunque los padres no fueran aptos para ser admitidos a la cena. Esta acción aumentó la controversia, y prácticamente eliminó cualquier requisito para ser miembro de la iglesia. En un esfuerzo por regularizar y estabilizar las prácticas de las diversas iglesias congregacionales, se intentó en Massachusetts el fortalecimiento de la autoridad externa en las asociaciones, pero el movimiento fracasó. Un programa similar en Connecticut, la plataforma de Saybrook en 1708, fue introducida allá con éxito. Puede reconocerse que un movimiento como el Gran Despertar agitará otra vez el divisivo asunto de la experiencia de conversión. Jonathan Edwards fue una de las figuras sobresalientes del avivamiento. Su profunda piedad, mezclada con un profundo pensamiento filosófico, hicieron de él uno de los primeros pensadores religiosos de América. Su iglesia de Northampton, Massachusetts, fue el centro del avivamiento en 1734. Sin embargo, no todos los congregacionalistas siguieron a Edwards. De iglesias que no favorecían el avivamiento, algunos grupos minoritarios que insistían en una experiencia de conversión se separaron y formaron iglesias Nueva Luz o iglesias separadas. Algunas de ellas adoptaron después la inmersión y se convirtieron en iglesias bautistas. Los congregacionalistas fueron fuertes patriotas durante el periodo de guerra revolucionaria. Salieron de la guerra con considerable prestigio por su noble servicio para la nueva nación. El escepticismo y la infidelidad, sin embargo, causaron estragos en muchas de sus iglesias. Además, la falta de organización más allá del nivel local obstaculizaba mayor desarrollo denominacional, y hasta cierto punto hacía difícil resistir el creciente unitarismo que estaba pronto a robar al congregacionalismo de Nueva Inglaterra muchas de sus propiedades eclesiásticas. A pesar de estos factores, y también a la controversia y al cisma, el número de iglesias congregacionalistas de Nueva Inglaterra, a la que esta denominación estaba generalmente confinada, creció grandemente durante este periodo. Calvinismo. Los que seguían las enseñanzas de Calvino vinieron a América en varios grupos nacionales durante este periodo. La iglesia holandesa reformada se había iniciado por 1628 en lo que llegó a ser Nueva York, y aún después que la colonia cayó ante los ingleses en 1664, el pequeño grupo reformado de Holanda continuó con sus cultos. Los presbiterianos escoceses y escoceses irlandeses habían emigrado al Nuevo Mundo mucho antes. El nombre importante en este antiguo periodo de la vida presbiteriana es el de Francisco Mackenill, quien vino de Irlanda en 1683. Por su obra el presbiterianismo americano organizó en 1705 el primer presbiterio en Filadelfia, con 7 ministros. 11 años después se formó el primer sínodo, que consistió de 17 iglesias, 3 presbiterios, y 19 ministros. Algunos refugiados franceses reformados, hugonotes, huyeron a América y se establecieron principalmente en el sur durante los críticos días después que el edicto de Nantes fue revocado en 1685. La primera iglesia alemana reformada se formó en 1719 en Germantown, Pensilvania. Mediante los esfuerzos de Miguel Schlatter y el grupo holandés reformado, se formó en 1747 un sínodo para la iglesia alemana reformada, que consistió de 47 congregaciones y solo 5 ministros. El Gran Despertar trajo disensión y cisma entre los presbiterianos. Gilberto Tennent, un joven ministro de Nueva Brunswick, Nueva Jersey, influido por el espíritu pietista de Theodor Frelinghuysen, su vecino predicador, presentó fogosos sermones evangelísticos. Después de 1728 sucedió el avivamiento entre los presbiterianos, y muchos fueron convertidos.
En 1741 Tennent y sus seguidores fueron echados del sínodo por actividades rígidas y sin autorización, y esto causó un gran cisma que continuó hasta 1758. Mientras tanto, en 1745, el Sínodo de Nueva York estableció un colegio, que se había de convertir en la Universidad de Princeton. Después que se restauró la paz interna, el crecimiento presbiteriano fue rápido hasta la Revolución, principalmente por la inmigración. Casi sin excepción los presbiterianos fueron patriotas y apoyaron la independencia americana. Contribuyeron grandemente en la exitosa contienda en Virginia por la separación de la Iglesia y el Estado y la libertad religiosa. Luteranismo. Ya se ha visto que el luteranismo fue plantado primero en lo que llegó a ser Nueva York. Mientras esta colonia estuvo bajo el gobierno holandés, 1623-1664, continuó la persecución del luteranismo, pero después de 1664 los ingleses permitieron relativa libertad. Los luteranos suecos que se establecieron en Delaware enfrentaron dificultades cuando su colonia fue capturada por los holandeses en 1655 y cedida a Inglaterra en 1664, pero se permitió cierta medida de libertad religiosa bajo el gobierno de cada uno. El crecimiento luterano se aceleró con la llegada de los alemanes en los primeros años del siglo XVIII. Guillermo Penn había visitado las áreas alemanas de sufrimiento y de estragos de la guerra en 1681, y había invitado a emigrar a su colonia en América. La respuesta vino principalmente después de 1708, y un gran número de luteranos alemanes se establecieron en Nueva York, Pensilvania, y las Carolinas. En 1734 muchos luteranos de la provincia de Salzburgo en Austria, obligados por la rigurosa persecución católica romana, se establecieron cerca de Savannah, Georgia. El primer sínodo luterano se formó en 1735 en Nueva Jersey, con la representación de 16 congregaciones. El patriarca del luteranismo en América fue Enrique Melchor Muhlenberg, que fue enviado de Alemania en 1742 para ayudar a las iglesias luteranas americanas en conflicto. Su sabia y capaz dirección unió y organizó el movimiento luterano americano antiguo. El gran despertar no afectó grandemente a los luteranos americanos. Los alemanes sí reaccionaron en parte. Su unión entomó a Muhlenberg y su celo activo probablemente surgieron en parte del avivamiento. Los luteranos suecos, por su parte, no entraron al movimiento. Los luteranos casi sin excepción, apoyaron la Revolución Americana, proveyendo dirigentes sobresalientes y mantenimiento. Los dos hijos de H. M. Muhlenberg, Pedro G. y Federico a.C., se convirtieron en eminentes dirigentes militares y políticos. Como todas las otras denominaciones, los luteranos sufrieron la pérdida de la fuerza humana y el interés durante la Guerra de Revolución, pero después de su fin, se recuperaron rápidamente. La Iglesia Católica Romana. Por 1648 la Iglesia Católica Romana había entrado a América por la obra de los inmigrantes ingleses, franceses y españoles. Ya se ha descrito la colonia inglesa de Maryland de 1634. Los misioneros y exploradores franceses continuaron la obra de Jacques Cartier, 1534, y Samuel de Champlain, 1613. La Salle, 1676, Marquette y Joliet, 1673, y muchas otras figuras menores establecieron misiones y fuertes en las secciones del norte y del centro de la nación. El vasto programa misionero de los católicos franceses, iniciado y continuado bajo severas dificultades, fue abandonado cuando la derrota en la Guerra de los 7 Años, 1756-1763, produjo la cesión de las pertenencias francesas en América. Los misioneros y monjes españoles fueron también muy activos en este período. La obra misionera española en Florida en su historia temprana fue acompañada de coerción y espada. Por 1634 había 44 misiones con 35 sacerdotes bajo el obispo de La Habana. En 1701, durante la Guerra de la Sucesión Española, los ingleses de las Carolinas y de Georgia atacaron la Florida española y quemaron San Agustín en 1702. Al fin de la guerra Florida fue dada a Inglaterra, y terminaron las misiones españolas allí.
Los sacerdotes españoles, al dirigirse al norte desde México, plantaron misiones en Nuevo México por 1598. Al principio de este periodo cerca de 60 monjes franciscanos estaban sirviendo en esta área. Los altercados internos por la autoridad, las incursiones de los indios salvajes, y la repetición de lo que un autor católico romano llama criptopaganismo, el regreso de los indios al antiguo culto pagano a pesar de profesar como cristianos, produjeron problemas. En 1680 los indios pueblos se sublevaron y arrojaron a los españoles de Nuevo México por 12 años. Entre 1692 y 1700 se reconquistó el área, y los misioneros fueron restaurados por la fuerza de las armas, aunque las dos tribus principales, la Moqui y la Zuni, se negaron a permitir misioneros católicos entre ellos. Al final del periodo la obra fue calificada de infructuosa, en parte porque los misioneros se negaban a aprender el lenguaje de la gente. Un monje jesuita español recorrió Arizona por 1687, y en 1732 otros llegaron para empezar misiones en lo que ahora es Arizona. Los celos entre ellos y los franciscanos produjeron rivalidad y contienda que impidieron resultados efectivos. En 1689 fue enviada a Texas una expedición misionera española, y en 1716 se inició obra, pero los historiadores católicos calificaron el trabajo de fracaso, en parte debido al gran número de tribus y dialectos diferentes en el área. La Baja California había sido explorada y se establecieron estaciones misioneras en los últimos años del siglo XVI. La Alta California no tuvo obra misionera hasta 1769, cuando, indudablemente para impedir el avance ruso por la costa, una expedición mexicana, militar y misionera, entró al área. Junípero Serra dirigió el difícil y peligroso trabajo de establecer misiones católicas romanas aquí. Al fin del periodo había tal vez una docena de misiones en operación, aunque la fricción entre los misioneros y los dirigentes militares mexicanos impidió la efectividad del trabajo. La colonia católica de Maryland sufrió por la revolución política de Inglaterra en 1688. El derrocamiento de Jaime II fue la señal para que los protestantes de Maryland se apoderaran del gobierno, y la Iglesia de Inglaterra fue establecida bajo una nueva cédula con Maryland como colonia real, no propiedad, en 1692. Como era de esperarse, la Iglesia Católica Romana no sintió ningún impulso hacia el avivamiento durante el gran despertar que empezó en 1739. Los católicos americanos tuvieron una parte honorable en la Guerra de Revolución, aunque todavía eran comparativamente pocos en número. Al final de este periodo se estima que había aproximadamente 20.000 católicos en las antiguas colonias inglesas de América. Debe mencionarse que España y Portugal por un siglo habían estado enviando fuerzas militares y misioneros a casi todas partes de América del Sur. Se establecieron misiones en las Indias Occidentales y en México, y también en Brasil, Perú, Chile y Argentina. En este periodo los misioneros católicos romanos tocaron casi toda América Central y del Sur. Bautistas. El puñado de bautistas que organizaron las plantaciones de Providencia como colonia en 1638 crecieron lentamente en este periodo. Se formaron congregaciones por toda Nueva Inglaterra, los estados del centro y del sur antes de 1700. En 1707 los bautistas de los alrededores de Filadelfia formaron la primera asociación en América, la Asociación de Filadelfia. Permaneció sola hasta 1751, cuando se organizó la segunda en Carolina del Sur. De aquí en adelante el crecimiento de asociaciones de iglesias bautistas fue rápido. Antes del gran despertar el progreso bautista fue lento. Había menos de 50 iglesias bautistas en toda América después de un siglo, por 1739. El gran despertar multiplicó los bautistas americanos. Al principio los bautistas de Nueva Inglaterra fueron renuentes a tener participación en el avivamiento, en parte porque los que estaban envueltos en él eran sus perseguidores y en parte por la reacción arminiana contra un movimiento entre los calvinistas. Sin embargo, la conversión a los conceptos bautistas de Isaac Backus, un congregacionalista de la Nueva Luz, inició un movimiento que trajo a muchos de la Nueva Luz a la vida bautista. Entre el avivamiento y la revolución, las iglesias bautistas de Nueva Inglaterra aumentaron de 21 a 78.
Las colonias del centro y del sur también sintieron el impacto del gran despertar. Shubael Stearns y Daniel Marshall, convertidos bajo la predicación de George Whitefield, se hicieron bautistas, y, ayudados por hombres como el coronel Samuel Harris, Elias, y Louis Craig, y muchos otros, dirigieron la formación de nuevas iglesias bautistas por todo Virginia, las Carolinas, y Georgia. Mientras que había solo 7 iglesias bautistas en el sur antes del Gran Despertar, al fin de la Revolución Virginia tenía 151 iglesias, además de los bautistas de más de 40 iglesias en Kentucky. Carolina del Norte tenía 42 iglesias bautistas. Carolina del Sur tenía 27. Y Georgia, donde la obra había empezado en 1772, tenía 6 iglesias. Además, los bautistas habían tenido una parte principal en la lucha por la libertad religiosa en Virginia y habían establecido la Universidad Brown de Rhode Island en 1765, para la educación de los ministros. Los bautistas tuvieron una parte prominente en la revolución, y varios ascendieron a puestos importantes en la capellanía y en el ejército. Ezequías Smith, Juan Gano, y otros, fueron sobresalientes en Nueva Inglaterra y en las colonias del centro. En el sur los ingleses pusieron precio a la cabeza de Ricardo Furman como uno de los patriotas sobresalientes. Al fin del periodo los bautistas estaban activos y aumentando. Compendio final. Durante la mayor parte de este periodo Francia e Inglaterra fueron rivales por el control del vasto continente norteamericano. Inglaterra surgió victoriosa en 1763, pero las colonias americanas ganaron su independencia en 20 años. Una corriente continua de inmigrantes vino de Inglaterra y del continente. Su fondo religioso tuvo una fuerza importante sobre el cristianismo de la nueva nación. El primer gran despertar, que empezó después de 1726, influyó profundamente en la vida religiosa y política de las colonias americanas. La revolución produjo una rápida declinación religiosa acelerada por las corrientes escépticas y racionalistas de Inglaterra y del continente. Al fin del período, el cristianismo de los Estados Unidos estaba en un punto muy bajo, y sus perspectivas eran obscuras.